Bien, es un placer saludarles en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes en esta hora. Hemos venido nuevamente para estudiar un poco acerca de la palabra del Señor, y el tema que hemos de tratar en esta hora va a ser un tema un poquito extenso. Tal vez no lo vamos a poder cubrir completamente porque hemos estado estudiando el mensaje del santuario ya por mucho tiempo, ustedes recordarán. Y es un tema muy importante para nosotros como pueblo de Dios, que tenemos que estudiar y analizar. ¿Por qué? Porque el santuario es el mapa que el Señor ha dejado en su palabra para llevarnos algún día hasta la misma presencia del Señor. Hemos estudiado detalladamente cada uno de estos muebles aquí que ustedes ven en foto, que ustedes ven ahí en esta imagen o en esta gráfica del santuario. Hemos ido paso a paso explicando cada uno de ellos, y es muy importante, mis hermanos, porque estos son prácticamente las 7 llaves que nos van a llevar a la patria celestial. Vamos a hacer un pequeño repaso, tal vez para beneficio de las personas que no han visto los temas anteriores, porque es muy importante. Si ustedes notan, el santuario estaba en el centro del pueblo de Israel. Cuando Dios le dio la orden a Moisés de que edificara un santuario, el propósito era para que Dios iba a estar en medio de ellos. O sea, ese era el plan divino, estar en medio de su pueblo. El santuario, como ustedes ven allí, o el tabernáculo, como se le conoce, estaba encerrado por cortina de lino a su alrededor. Y dentro del santuario, dentro de ese encerramiento, estaba el patio conocido como el atrio. Y en el atrio habían 2 muebles. Estaba primero el altar de los sacrificios y luego estaba la fuente del lavacro. Muy importante. Pero antes de entrar al atrio o al patio principal, había una puerta con 4 columnas, 4 colores diferentes. Esa puerta era el único medio de acceso al tabernáculo. Si ustedes miran la gráfica, ustedes ven que alrededor no había otra puerta o no habían más puertas. ¿Por qué solamente una puerta para un pueblo de Israel tan numeroso? Porque Dios pudiera haber dicho, no, hagan varias puertas para que así las diferentes personas que vienen de diferentes puntos del campamento, porque el campamento el pueblo de Israel estaba centralizado bien, como Dios lo había mandado, en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente. Así estaba el pueblo de Israel organizado por sus diferentes tribus. Bien, esa puerta, mis hermanos, representa ¿a quién? A Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la puerta de las ovejas, ¿sí o no? Él es el único medio de la salvación. Bien, cuando el pecador cometía un pecado, traía un cordero en su mano, ¿sí o no? Que también representa a Cristo Jesús. Jesús dijo, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús. Cuando Él entraba por la puerta, que es el único medio de salvación, recuerden, hermanos, nosotros no somos salvos por ser adventistas del séptimo día, no somos salvos por venir a esta iglesia inclusive, o no somos salvos por pertenecer a alguna denominación religiosa. Nosotros somos salvos por gracia a través de Cristo Jesús. Nunca se le olvide eso, hermanos, porque muchas personas van a venir a donde usted dice, no, aquí está la salvación, la iglesia es la salvación. No, la iglesia no es la salvación. Eso no lo enseña la doctrina del santuario. La salvación del ser humano es Cristo Jesús. Cristo Jesús te salva a ti, sea que tú estés congregado en esta iglesia, o sea tal vez que tú estés en el monte, en una montaña, debajo de un árbol, adorando con tu familia. Esa es la iglesia, mis hermanos. Porque el Señor dijo que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor, hermanos, te va a salvar a ti siempre y cuando tú estés cumpliendo con cada uno de estos requisitos. Porque tú podrás estar en una iglesia, tú podrás ser miembro de determinada denominación religiosa, pero si estamos echando por tierra alguna de estas verdades del santuario, no vamos a llegar a la patria celestial. Bien, el pecador cuando entraba, el primer mueble que él encontraba es el altar de los sacrificios.
Fíjense bien, el pecador tenía que matar la ofrenda que él traía. No era el sacerdote. El sacerdote no le quitaba la vida al cordero. ¿Quién le quitaba la vida al cordero? El pecador. ¿Por qué, hermanos? Porque fueron nuestros pecados los que llevaron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a la cruz de Calvario. Cuando el sacerdote recogía la sangre de ese animalito, el animal se quemaba en el altar de los sacrificios. Ahí ardía ese animal, ahí se consumía completamente, dando a entender, hermanos, que el pecado en nuestras vidas debe ser consumido completamente. Nosotros no podemos seguir practicando el pecado. Tiene que ser consumido completamente, y eso se logra solamente a través del poder de Cristo Jesús. O sea que ese altar de los sacrificios representa dos cosas. Representa arrepentimiento, número uno, y abandono del pecado. Ahí está, hermano. Es el primer paso. Pero fíjese bien, hoy tristemente en la iglesia adventista, y digo así clarito, hermano, para que ustedes me entiendan, porque hoy voy a hablar un poquito más claro. Hoy en la iglesia adventista se ha cambiado esto. El altar se ha puesto acá y la fuente se ha puesto acá. ¿Por qué? Porque cuando usted llega a la iglesia, los ministros, los pastores le dicen: no te preocupes, bautízate primero. Y es por eso que muchas personas están viniendo al seno de las iglesias hoy, del pueblo profeso de Dios, y están todavía violando la reforma pro salud, violando el sábado, siguen trabajando en sábado. ¿Por qué? Porque el pastor le dice: no te preocupes, bautízate, que Dios te va a ir ayudando, y poco a poco el jefe tuyo en tu trabajo te va a dar la oportunidad de que tú empieces a guardar el sábado. Tú vas a ver, ten fe en el Señor, y entonces es bautizado esa persona. ¿Por qué, hermano? Porque los ministros hoy lo que están buscando es un número. Llenar todos esos puestos vacíos que están en sus respectivas iglesias o congregaciones. El Señor no quiere números. El Señor quiere hombres y mujeres convertidos por el poder del evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos del pecado, decidimos, ¿qué cosa? Abandonar el pecado en nuestras vidas. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Aceptamos la sangre de Cristo, que es la única que nos puede perdonar y limpiarnos de todo pecado, de acuerdo a 1 Juan 1:9 o Apocalipsis 1:5. Usted lo puede leer allí. Viene el segundo mueble. El segundo mueble es, ¿qué cosa? La fuente del lavacro. Muchos hoy enseñan de que la fuente del lavacro representa el bautismo. Hasta cierto punto sí representa el bautismo, pero lo principal, lo que representa la fuente del lavacro, es el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, de acuerdo al profeta Isaías, es comparado con el agua. Si usted lo lee en Isaías, ya todo eso lo hemos estudiado, hermanos. Eso indica que una vez nosotros decidimos arrepentirnos de nuestros pecados, decidimos abandonar el pecado en nuestras vidas y decidimos entregar nuestras vidas a Cristo Jesús, solamente hay un poder, hermano, óigalo bien, un poder en el cielo. No hay poder en esta tierra, hermanos. No hay iglesia en esta tierra, no hay manual de iglesia, no hay nada en esta tierra que te pueda dar a ti la victoria sobre el pecado, que te pueda ayudar a ti nuevamente para no volver a caer en pecado, salvo el poder del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros, hermanos, nos entregamos al Señor, nos arrepentimos del pecado, el Señor nos da el poder del Espíritu Santo para mantener nosotros esa vida de arrepentimiento y de abandono del pecado. Eso fue exactamente lo que le dijo Pedro a aquellos que se le acercaron a él en ocasión del Pentecostés. ¿Se acuerdan? Le dijeron a los discípulos: varones, ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo Pedro? Arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Cristo y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Una vez, hermanos, nosotros hemos dado estos dos pasos, comienza nuestra vida de santificación. La vida de santificación la encontramos ¿dónde? En el santuario, en el primer departamento. Si ustedes ven aquí, el tabernáculo estaba dividido en dos departamentos. El primer departamento era el lugar santo y el segundo departamento el lugar santísimo. Esa vida de santificación, hermanos, tenemos que mantenerla diariamente. No es solamente cuando venimos aquí los sábados. Es diario, es una vida, es una constante comunión con Dios diariamente a través del estudio de su palabra. ¿Por qué? Porque
en el lugar santo vemos pan. ¿Qué es pan, hermanos? Comida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que ha descendido del cielo, ¿sí o no? Los judíos le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Queremos comer de ese pan. Y yo soy el pan de vida. El que en mí cree no tendrá ¿qué? Hambre. ¿Me entiende, hermano? Nosotros tenemos que alimentarnos constantemente de ese pan. Y ese pan lo encontramos a través de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Qué más encontramos? Cuando usted come de ese pan, cuando usted y yo nos alimentamos diariamente de la palabra del Señor, vamos a hacer ¿qué? Luces en medio de un mundo impío. ¿Por qué? Porque la lámpara que también se encontraba en el lugar santo, la lámpara de los 7 brazos, estaba ardiendo constantemente. Y Jesús le dijo a los judíos, o le dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí o no? Así que nosotros, para poder ser luces en medio de un mundo impío, hermanos, ¿cómo está este mundo? Dígame, por favor. Por favor, hermanos, si usted quiere saber cómo está el mundo, vaya a la calle y vaya a un supermercado y vaya a una tienda y usted se va a dar cuenta en qué condiciones está el mundo hoy. Es horrible, hermanos. Asusta a veces hasta salir a la calle, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el mundo está en rebelión contra la ley de Dios. Y nosotros tenemos que ser luces en medio de un mundo impío. Y también está el altar del incienso en el lugar santo, casi en las inmediaciones del lugar santísimo. ¿Por qué, hermanos? Eso representa la oración del ser humano, del cristiano. Nosotros no podemos pasar un solo día sin orar. ¿Oyeron eso, hermano? Si usted deja de orar, hermano, deja de estudiar la palabra del Señor, usted es un cristiano nominal nada más, que viene aquí a la iglesia todos los sábados a sentarse y a escuchar un buen sermón. Es una experiencia que nosotros tenemos que vivir diariamente. Por eso Satanás no se interesa que en nuestros hogares haya culto matutino o vespertino, hermanos. Eso es lo primero que Satanás va a querer tumbar en el hogar. Que haya el culto matutino y el vespertino. Ustedes saben, hermanos, que esas lámparas estaban constantemente encendidas. Todas las mañanas los sacerdotes entraban ahí al lugar santo y ponían aceite nuevo. Aceite machacado de olivas, hermanos. Que le daba ¿qué cosa? Ese era el combustible que mantenía esas lámparas ardiendo. Nosotros no podemos apagarnos. Tenemos que estar ardiendo constantemente. Y para nosotros poder arder constantemente, tenemos que estar comiendo siempre este pan, que es la palabra de Dios. Hermano, es muy importante esto lo que yo les estoy diciendo. Y finalmente, mis hermanos, llegamos al segundo departamento, al lugar santísimo. Allí solamente había un mueble, el arca del pacto. ¿Por qué se le conocía como el arca del pacto? Porque dentro de ella estaba el pacto que Dios había hecho con su pueblo Israel. O sea, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. También se encontraba el maná, una porción de maná y la vara de Aarón que había reverdecido. De eso vamos a estar hablando en nuestro próximo tema. O sea que en el lugar santísimo, hermanos, nos vamos a quedar por 1, 2 o 3 temas. Es muy importante. ¿Por qué es tan importante que nosotros hablemos de eso hoy? Porque, hermanos, estamos viviendo precisamente en el tiempo del lugar santísimo del arca del pacto. Volvamos al libro de Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 19. Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 19 nos dice, y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde, hermanos? ¿Dónde fue abierto? En el cielo. Y el arca de su pacto, fíjense bien, allí está el arca original, mis hermanos. ¿Sabían ustedes que en el cielo está el arca original? Y el arca del pacto, de su pacto, se veía ¿dónde? En el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Dónde está el arca que anteriormente estaba en el santuario terrenal y que posteriormente formó parte del templo que levantó Salomón? ¿Dónde está esa arca ahora? ¿Ah? ¿Dónde está, Milagros? Usted me levanta la mano pero no me dice nada. ¿Perdón? ¿Está qué? Escondida. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? Está escondida en una cueva.
Lo dice la sierva del Señor en Profetas y Reyes. Ustedes lo pueden leer allí. Jeremías. Y junto con otros hombres justos cuando vino el sitio de Jerusalén por Nabucodonosor. Usted sabe que Nabucodonosor se llevó todos los utensilios del templo, ¿sí o no? Lo leemos en Daniel 1:1 o 2. El hermano Flavio hizo referencia a eso hoy. Pero se llevaron todos los utensilios del templo excepto el arca del pacto, hermanos. Porque fue escondida previo al asedio o a la caída de Jerusalén de manos del rey Nabucodonosor. ¿Por qué está escondida esa arca? Porque el Señor va a sacar esa arca, hermanos. Porque dentro de esa arca está la ley moral de Dios. Las tablas que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, que fueron escritas por su dedo, por su mismo dedo. Cuando se cierre la gracia, mis hermanos, en esta tierra, ustedes lo han leído. Eso lo vamos a abarcar en nuestros próximos temas. Cuando la gracia se cierre, el Señor va a sacar esa arca de su escondite. Y esa ley moral, mis hermanos, va a ser vista por todo el mundo. Y especialmente el cuarto mandamiento que el mundo religioso estuvo rechazando y pisoteando toda su vida. Pero ya va a ser demasiado tarde, porque ya no va a haber gracia abierta para aquellos que quieran ya arrepentirse y aceptar de que esa ley era santa, justa y buena. Pensemos bien en eso, mis hermanos. Noten lo que dice la sierva del Señor. Leo Patriarcas y Profetas, página 34. Dice, la ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas, animadas e inanimadas, con la ley del Creador. ¿Dónde se encontraba la ley moral de Dios? En el santuario terrenal, en el lugar santísimo, dentro del arca. Sobre esa arca de madera de acacia y forrada en oro, eso representa también a Cristo Jesús. Las dos naturalezas de Cristo Jesús, mis hermanos. ¿Qué naturaleza tomó Jesús cuando vino a esta tierra? La naturaleza suya y mía. Era 100% humano, ¿sí o no? Igual que nosotros. ¿Cuál naturaleza tomó Cristo cuando vino a esta tierra? ¿La de Adán antes de caer o la de Adán después de la caída? De 4,000 años de pecado, hermanos. Así lo dice el deseo de todas las gentes. Cristo fue 100% humano. Y si Él pudo vencer en el nombre de su Padre, nosotros también podemos vencer. Pero Cristo, cuando venga, no va a venir con la naturaleza humana. Aunque esa naturaleza Él la va a tener por el resto de su vida. ¿Sabían ustedes eso? Ese es otro misterio, hermanos. Cristo va a seguir siendo hombre por toda la eternidad. Va a llevar sus marcas en sus manos, en su frente y en su costado y en sus pies por toda la eternidad, hermanos. Esto es glorioso. Pero cuando Él venga, hermanos, como dijo la hermana Brenda hoy en su disertación de la escuela sabática, que estuvo muy interesante, dicho sea de paso, hermana Brenda, que el Señor la bendiga por ese importante tema que usted trajo. Él va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la naturaleza divina, hermano, representada por el oro de esa arca. Dentro de esa arca estaba la ley moral de Dios y sobre esa arca estaba la tapa conocida como el propiciatorio. En la versión King James, me gusta más la versión en King James que dice la tapa de la silla de la misericordia. ¿Por qué dice la silla de la misericordia, hermanos? ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Dios le dijo a aquellos que están tomando nota, tomen nota porque vamos a ir un poquito rápido, les digo por anticipado, por factor tiempo. Cuando Dios le dijo a Moisés que levantara el tabernáculo en el desierto a Moisés, le dio indicaciones específicas dónde debía colocar esas 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, o sea, sus 10 mandamientos.
Éxodo 25, 21 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca, oigan bien, pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Dónde debía ser puesta esa ley? En el arca. Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 1 y 2 leo. En aquel tiempo Jehová me dijo, o sea Moisés hablando, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en ellas tablas, escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. Ahí está, mis hermanos. Ustedes saben que Satanás es el originador del pecado, ¿sí o no? ¿Qué es pecado, hermanos? Transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Nunca se le olvide ese versículo. Satanás fue arrojado del cielo, ¿sí o no? Vamos al libro de Apocalipsis, acompáñenme en capítulo 12, versículo del 7 al 9. Vamos a leer unos textos allí rapidito. Apocalipsis 12, 7 al 9 nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Quiénes luchaban? Miguel y sus ángeles. ¿Quién es Miguel en la Biblia, hermano? Cristo Jesús. Miguel, interesante. El que luchó con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Se acuerdan? En Judas capítulo 1. Usted lo puede leer allí. Cristo mismo, hermanos. Qué maravilloso esto. Cristo mismo no envió a un ángel. Cristo mismo vino a esta tierra a resucitar a su siervo Moisés. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Podía un ángel resucitar a Moisés? Fue Cristo mismo. Por eso dice que Miguel luchaba o contendía por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás había dicho, ese hombre pecó, ese hombre no es digno de entrar al reino de los cielos. Mire qué argumento, lo vamos a ver más adelante. Si tú resucitas a ese hombre y te lo llevas para el cielo, yo soy también digno de entrar al cielo nuevamente. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? Qué argumento, ¿verdad, hermano Juan Carlos? Pero noten cómo sigue diciendo. Estoy en Apocalipsis 12, versículo 7, continúa y dice, sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, o sea, Satanás. Y fue lanzado fuera, ¿quién? El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron ¿qué? Arrojados con él. ¿Por qué, hermanos, fue lanzado Satanás del cielo? Por mentiroso, dice la hermana Brenda. ¿Alguna vez nosotros nos hemos hecho esa pregunta? ¿El por qué Satanás tuvo que ser arrojado del cielo? Junto con sus ángeles, aquellos que se unieron a su rebelión. Porque estaban en pecado, dice la hermana Eunice. Sí, muy importante, todo lo que usted han dicho es cierto. Se rebelaron contra la ley de Dios. Usted dio en el blanco, hermana Carolina. Vamos al libro de los Salmos, acompáñeme rapidito. Salmos 103, y vamos a ver, hermanos, qué cuadro nos presenta el libro de los Salmos, el Salmo 103 y los versículos 20 y 21. Ustedes conocen esos versículos. Salmo 103, versículo 20 y versículo 21, dice así la palabra del Señor. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. ¿Quiénes? Acuérdense de Apocalipsis 7, 12, 7 al 9. El dragón y sus ángeles luchaban contra Miguel y sus ángeles. Bien. Dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis, ¿qué cosa? Su palabra, obedeciendo a la voz de ¿qué? De su precepto. O sea, los ángeles de Dios, hermanos, hacen dos cosas. Obedecen su palabra y obedecen ¿qué cosa? Su precepto. Versículo 21. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis ¿qué cosa? Su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Obedecer la palabra de Dios, obedecer sus mandamientos, ¿sí o no? El Salmo 48 lo dice, en mi corazón he guardado tus mandamientos, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y en mi corazón
está tu ley. Nunca se les olvide eso. O sea, hermanos, que los ángeles de Jehová hacen dos cosas. Obedecen la voz de Dios, obedecen su palabra y también obedecen ¿qué? Su precepto. La palabra precepto allí en nuestras versiones en hebreo es dabar, y dabar significa ley o mandamiento. O sea que los ángeles de Dios, hermanos, obedecen no solamente la voz de Jehová, sino que se deleitan también en obedecer ¿qué cosa? Sus mandamientos. El arca que se encontraba en el lugar santísimo del santuario representaba el trono de Dios. Si ustedes no lo sabían. En esa tapa que cubría el arca habían dos querubines de oro puro, con sus alas extendidas el uno hacia el otro y mirando en reverencia hacia la tapa del propiciatorio. Dos cosas, hermanos, muy importantes que nosotros no podemos dejar pasar por alto. En medio de esos dos querubines se manifestaba la Shekinah, o sea, la gloria de Dios que constantemente estaba dentro en medio del pueblo de Israel. La gloria de Dios en medio de los dos querubines. Eso representa el trono de Dios, hermanos. Juan lo ve en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Apocalipsis. Él ve un trono y alrededor del trono ve 24 tronos, 24 ancianos, 4 animales o cuatro figuras alrededor de ese trono y también ángeles, miríadas de ángeles que adoran delante del trono de Dios, hermanos. ¿Y qué más había dentro del arca? La ley moral de Dios. O sea, los ángeles reverencian la ley de Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, hermanos, el arca estaba la ley de Dios estaba dentro del arca. En otras palabras, la ley moral de Dios es la base del trono de Dios. Satanás sabe eso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Satanás era parte de esas 4 figuras, de esos 4 seres vivientes que estaban delante del trono de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Eso lo hemos estudiado también en temas anteriores. Y Satanás sabía muy bien, hermanos, que la base de ese trono de Dios era su ley moral. Por eso cuando Satanás es lanzado fuera del cielo y es lanzado a esta tierra, él comienza una rebelión, hermanos, en contra del gobierno de Dios. ¿En contra de qué? De su ley. Acompáñenme en el libro de los Salmos, allí mismo. Perdón, Salmo 103. Y leamos el versículo 19. Noten lo que dice. Dice, Jehová estableció en los cielos, ¿qué cosa? Su trono. Y su reino domina sobre todos. Cada vez que la Biblia habla de un trono, está hablando de un reino. ¿Involucra qué cosa? Un reino. El trono, hermanos, en la Biblia siempre está relacionada con un gobierno. O sea que Jehová también tiene ¿qué cosa? Su gobierno. Tiene su trono. Gracias, hermano. Salmo 89, versículo 14. ¿Qué nos dice allí? Algo muy importante que porque estamos enfocados en el lugar santísimo. Estamos enfocados en el arca del pacto. Recuerden de Apocalipsis 11, 19. Nunca se les olvide ese texto. Fue abierto el templo en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Salmo 89, 14 nos dice, justicia y juicio son ¿qué cosa? El cimiento o el fundamento ¿de qué? De tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. 4 cosas vemos ahí en ese versículo 14, hermanos. Las vamos a analizar brevemente. Apunten por favor porque voy a leer un poquito rápido. Dice el salmista David que justicia número 1. Juicio número 2, son el cimiento, la base del trono de Dios. Oigan bien, y también hay misericordia. Por eso en inglés se le llama a la tapa del propiciatorio, se le llama the mercy seat o la silla de la misericordia. Hay verdad también allí. Vamos a ver qué significa todo eso.
Justicia, hermano. ¿Qué significa justicia? Cuando nosotros leemos en la Biblia la palabra justicia, ¿a qué se refiere? Salmo 119 y el versículo 172 nos dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son ¿qué? Son justicia. O sea, está relacionado, el trono de Dios está relacionado con su justicia, porque ya leíamos en Salmo 89, 14, justicia y juicio son el cimiento o la base de tu trono, o sea, de tu gobierno. En contra de ese gobierno fue que Satanás se rebeló en el cielo, hermanos. Y la base del gobierno de Dios es su santa y bendita ley. Hermanos, díganme por favor, ¿podrá existir un gobierno en esta tierra sin ley? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué sucedería, hermanos? Si algún día el presidente de esta nación, por así decirlo, anuncia y dice: ya no hay ley para nadie en este país. Se convertiría en un caos en esta sociedad. Se convertiría en una anarquía, hermanos. No, un gobierno en esta tierra no puede funcionar, hermanos, si no hay una ley que lo gobierne a dicho gobierno, ¿sí o no? Asimismo, el gobierno de Dios, su ley moral, sus 10 mandamientos, son el cimiento o la base de su trono. También dice el salmista, decía que juicio, justicia y juicio. Así hablad, dice Santiago capítulo 2, versículo 12. Y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Cada uno de nosotros, como decía nuestra hermana Brenda en el día de hoy, vamos a compadecer algún día ante el juez de toda la tierra, hermanos. Ustedes saben que ese juicio se lleva tomando lugar ya por mucho tiempo. Comenzó en 1844 de acuerdo a la profecía de Daniel 8:14. Cada uno de nosotros, hermanos, individualmente, fíjese bien, esto no va a ser por grupos. El pastor de nuestra iglesia no nos va a acompañar ese día cuando nuestros nombres sean llamados a compadecer ante el juez de toda la tierra. Vamos a estar solitos delante del juez, delante de nuestro abogado, que es Cristo Jesús, y delante de toda la hueste angelical cuando nuestros nombres sean llamados. Oye, hermano, esto es muy serio. Porque esos 3 libros van a abrirse: el libro de la vida, como mencionó nuestra hermana Brenda hoy, el libro de memoria y el libro de los pecados. Cada uno de nosotros vamos a ser juzgados minuciosamente, hermanos, por lo que allí está escrito en esos libros. Y sea que haya un pecado, aunque sea uno, nuestros nombres serán borrados eternamente del libro de la vida. Y es por eso, hermano, es tan importante este mensaje hoy más que nunca. Y Satanás va a hacer todo lo posible para que este mensaje no sea predicado dentro del pueblo de Dios. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, hablando de Jesús. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué cosa, hermanos? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Curados. El juicio de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es inmutable, no se puede cambiar. Exigía la muerte de aquel que la violase. En este caso, hermanos, los que merecíamos morir, ¿quiénes eran? Cada uno de nosotros. Pero Cristo Jesús, que nos ama tanto, nunca lo ponga en duda, por favor. Nunca diga: Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Te has olvidado de mí? No, hermanos. Cristo te ama más de lo que tú te imaginas. Y Él estuvo decidido dejar el cielo, dejar el trono de Dios, dejar la adoración de todos sus ángeles para venir a este mundo perdido, manchado por el pecado, a este mundo oscuro, y tomar sobre su cuerpo los pecados tuyos y míos y recibir toda la ira de Dios, hermanos. Si hay un capítulo que ustedes y yo necesitamos leer una y otra vez en el libro El deseado de toda la gente, es el capítulo que habla de el Calvario. Les recomiendo que se lean ese capítulo.
Hermanos, toda la ira de Dios cayó sobre Cristo Jesús cuando estaba colgado en la cruz del Calvario. Por eso Él dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Mis hermanos, ¿por qué Cristo tuvo que pronunciar esas palabras? Porque Él creyó que se sentía humanamente hablando, Él se sintió que estaba separado eternamente de su Padre, mis hermanos. Mire hasta el pecado tan grande hasta donde llevó a nuestro Salvador pronunciar esas palabras. También hablaba el salmista David en el Salmo 89, 14, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Hermanos, si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros hoy no estuviéramos aquí sentados en esta mañana. No existiésemos. ¿Sabían ustedes? Dice el libro de Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Alabado sea el Señor. Nosotros no merecíamos ser salvos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y aún así, hermanos, Cristo Jesús vino y tomó tu lugar, tomó mi lugar y nos dio vida juntamente con Él. También habla de verdad, porque dice: misericordia y verdad van delante de tu rostro. Jesús dijo en San Juan 14, 6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 15, versículo 10, Cristo dijo algo muy importante: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco, ¿qué cosa? En su amor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice primera de Juan 2, 3 y 4. Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso, y la verdad no está ¿qué? En él. Voy a leer una declaración. Si ustedes quieren apuntarla, apúntenla. Les recomiendo que la lean. Se encuentra en el libro El deseo de toda la gente, la página 709 a la 711. Para mí, hermanos, está en el capítulo 79, que habla de consumado es. Para mí esta es una de las declaraciones más maravillosas que la sierva del Señor pudo haber escrito en el espíritu de profecía. Escuchen lo que dice esta importantísima declaración. Al principio de la gran controversia, ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo comenzó esa gran controversia? ¿Dónde? No en el Edén, en el cielo. Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida. Oigan bien, hermanos, abramos nuestros oídos. Que la justicia no concordaba con la misericordia, y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Eso era el argumento de Satanás, mis hermanos. Me dice, qué duro ese argumento, difícil de refutar. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía, o sea, perdonaba el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. ¿Oyeron eso, hermanos? Esto es grande, hermano. Esto es importantísimo que nosotros lo comprendamos. El argumento de Satanás es uno de los argumentos más fuertes de rebatir, hermanos. Él decía, vuelvo y repito, Satanás decía que era imposible que el pecador fuese perdonado. Número uno, ¿por qué? Porque había violado esa ley moral de Dios, que es justa, santa y buena. Cada pecado, decía Satanás, debía recibir su castigo. Y si Dios remitía o perdonaba el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y de justicia. Note lo que sigue diciendo. Cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. Satanás se regocija cada vez que nosotros caemos en pecado, hermanos. ¿Sabían ustedes eso? Porque le echa en cara a Dios de que esa ley moral nadie la puede guardar, de
de que él tenía la razón desde el principio cuando se reveló en el cielo. Yo tengo la razón. Yo dije que tenía la razón y la sigo sosteniendo. De que esa ley nadie la puede guardar. Por eso me revelé en el cielo, dice Satanás. Porque tu ley es injusta. Tú eres un Dios injusto. Tú has levantado una ley que nadie la puede obedecer. Cada vez que nosotros cometemos un pecado, mis hermanos, Cristo recibe una bofetada en su rostro. Noten cómo sigue diciendo esta cita, hermanos. Escuchen bien. Cuando los hombres violaban la ley de Dios, vuelvo y repito, y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. El hombre no podía ser perdonado. Interesante, por cuanto él mismo, dice Satanás, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo. Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Este es el argumento, mis hermanos. Ustedes se preguntarán, ¿cuándo fue acallado ese argumento? Fíjense bien, insistía en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. Mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres. Pero la misericordia no pone a un lado la justicia. Esto es lo que no entienden nuestros amigos evangélicos, nuestros amigos protestantes, que quieren llegar al cielo, hermanos, violando un principio de la ley de Dios. La verdad del santuario echa por tierra esa mentira de Satanás. Porque Satanás le ha hecho creer al mundo hoy de que nosotros podemos ir al cielo, podemos alcanzar la vida eterna violando aunque sea un solo mandamiento de esa ley moral. Noten lo que dice, hermanos, que la justicia de Dios, que no pone, la misericordia de Dios no pone a un lado su justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios, sigue diciendo, y no podía cambiarse una jota o una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre. Gloria al Señor. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto. Y esto no lo tenía el hombre para darlo. El hombre por naturaleza no podemos desarrollar un carácter justo, un carácter perfecto, porque eso es lo que exige la ley de Dios. Entonces Satanás decía, es imposible, tú eres injusto. ¿Cómo le pides al hombre pecador que sea justo, que sea santo, que sea puro, cuando él mismo no puede guardar esa ley? Pero noten cómo termina la cita, hermanos. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece, o sea, Cristo, estos atributos como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Por eso Pablo dijo, ya yo no vivo, sino que vive Cristo en mí. Gloria al Señor. Así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres los atributos de Dios. Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así, la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, de acuerdo a Romanos 3:26. Qué maravillosa declaración, hermanos. ¿Dónde se cayó el argumento de Satanás, hermanos? En la cruz del Calvario. El poder de Cristo Jesús ahora a todos aquellos que lo aceptan como su Salvador personal es impartido, mis hermanos, para vivir una vida nueva y diferente, para vivir la experiencia del lugar santísimo. Es por eso que es muy importante que nosotros hoy, como pueblo de Dios, entendamos este mensaje, porque esa es la experiencia que nosotros necesitamos desarrollar si algún día queremos entrar al reino de los cielos. ¿Dónde debe estar el pueblo de Dios hoy, hermanos?
en el lugar santísimo. Pero Satanás, que conoce bien todas estas grandes verdades, porque él una vez estaba al lado del trono de Dios por mucho tiempo, quiere que el pueblo de Dios regrese nuevamente ¿a dónde? Al atrio, al pesebre en diciembre, y etcétera, y al Calvario en Semana Santa. Y así tiene entretenidas las iglesias, mis hermanos, con sociales de Navidad y con pesebres y los Reyes Magos y los pastorcitos, y la gente se goza viendo esos dramas en sus iglesias cada diciembre. Pero no saben que Satanás está detrás de todo eso. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo Jesús ya ni está en un pesebre, ni está en el Calvario, sino que está en el lugar santísimo, impartiendo esos atributos que habla esta hermosa cita del Espíritu de Profecía a cada uno de aquellos que lo reciben como su Salvador personal. Mis hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo remanente de Apocalipsis 12, acompáñenme en Apocalipsis 12. Este versículo, ¿cuántas veces lo hemos leído en esta iglesia? Muchas veces. Este versículo, que lo hemos leído, hermano Frank, tantas veces también a través del programa radial, quizás a veces no lo entendemos a cabalidad. ¿Por qué, hermano? Porque nos han hecho creer muchas cosas. Vamos a leerlo primeramente. Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, se llenó de ira contra la mujer. En profecía bíblica, ¿quién representa a la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Yo les hago una pregunta a ustedes, mis queridos hermanos. ¿Por qué Satanás odia tanto a esta iglesia? Cuando yo llegué al adventismo, hace muchos años atrás, a mí se me enseñó de que este versículo que habla allí, Apocalipsis 12:17, representa a la iglesia adventista del séptimo día. Pero fíjense, hermanos. ¿Por qué? Porque le enseñan a uno, o me enseñaban a mí, de que la única iglesia que está guardando todos los mandamientos en esta tierra es la iglesia adventista. Y bueno, uno llega a la conclusión de que es verdad. Hasta cierto punto es cierto. Pero hermanos, este remanente que habla Apocalipsis 12:17 es más que una denominación religiosa. Es un grupo de hombres y mujeres fieles al Señor que van a vivir por fe en Cristo Jesús en esta tierra y van a obedecer sus mandamientos en su vida. ¿Por qué Satanás odia tanto en el tiempo del fin específicamente a este grupo que aparece allí en el versículo 17 de Apocalipsis 3, de Apocalipsis 12? Vamos al libro de Primera de Juan, acompáñenme rapidito. Primera de Juan capítulo 3. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3 y vamos a ir terminando con estos textos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe o transgrede la ley. Pues el pecado es ¿qué? Es transgresión o infracción de la ley. ¿Cuándo entró el pecado en esta tierra? Cuando Adán y Eva cometieron pecado en el Edén. ¿Por qué Cristo tuvo que morir por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos? Para pagar ¿qué cosa? El precio por nuestros pecados. Para pagar la deuda del pecado. ¿Esa deuda ya ha sido paga, sí o no? ¿Por qué a veces venimos a la iglesia cabizbajos, desanimados, tristes, derrotados por el enemigo? ¿Por qué, hermanos? Si ya esa deuda fue pagada en la cruz del Calvario. ¿Ah? Si usted tiene una deuda de $200,000, hermanos, y usted sabe que no la va a poder pagar nunca, y alguien viene y se la paga, ¿cómo se sentiría usted? ¿Se sentiría triste porque le pagaron y le saldaron esa deuda? Dígame, por favor. Todos los acreedores lo están llamando a usted constantemente. Páganos o te vamos a llevar a la corte. Cartas, hermano. Cuando usted abre el buzón, son cartas y cartas de sus acreedores. Páganos, páganos, páganos. Usted se quiere volver loco. Pero viene un hombre rico, un multimillonario, hermanos,
y le paga esa deuda a usted, ¿cómo usted se sentiría, hermano Flavio? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Felices, sí o no? Relieved, como dice el americano en inglés. Descansados, ya esa presión se termina. Nosotros, hermanos, estábamos destinados a morir eternamente, pero ya Cristo pagó esa deuda. Noten lo que sigue diciendo el apóstol, 1 Juan 3, versículo 5. Y sabéis que Él, o sea Cristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Cristo cometió pecado, sí o no? No. Hebreos 4:16 dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Noten lo que dice el versículo 6. Noten, hermanos. Todo aquel que permanece en Él, el que recibe esos atributos, como leíamos en el deseo de todas las gentes, no que no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice el 7, nadie os engañe. El que hace justicia, todos tus mandamientos son justicia, dice el salmista David en el Salmo 119 y el versículo 172. No se le olvide ese versículo. Todo el que hace justicia es justo como Él es justo. O sea, recibimos el carácter de Cristo en nuestras vidas. El que practica el pecado es del diablo, dice el 8. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer ¿qué cosa? Las obras del diablo. Hermano, esto es interesante. Versículo 9, termino. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Qué es qué? Que es nacido de Dios. Tenemos que nacer de nuevo. Así le dijo Jesús a Nicodemo. El que no naciera de agua o de espíritu no puede entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica ¿qué? El pecado. Porque la simiente de Dios, ¿quién es la simiente de Dios? ¿Quién es la simiente de la mujer, hermanos? Cristo Jesús. ¿Permanece en quién? En Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, estos versículos son los que van a levantar la ira del dragón en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque el dragón que ha levantado ese argumento desde el principio, como lo leímos en el deseo de todas las gentes, va a haber en esta tierra un pueblo que va a magnificar esa ley moral de Dios. Y le va a demostrar al mundo celestial, al universo celestial y a los mundos no caídos, de que la ley de Dios sí verdaderamente es justa, santa y buena. Hermano, esto va a provocar la ira del dragón en el tiempo del fin. Y por eso dice Apocalipsis 12:17, se fue a hacer guerra contra ese remanente, contra los que guardan los mandamientos de Dios, con aquellos que están viviendo una vida sin pecado y que tienen el testimonio de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Eso es por eso, hermanos, que se está llevando ahora a cabo un juicio en el cielo. ¿Por qué se está llevando un juicio en el cielo? La gente ni siquiera habla de esos temas tampoco en la iglesia. Los pastores dicen, no traiga esos temas del juicio. Eso le mete miedo a la gente. Las visitas se espantan y se van. Por eso que esos temas se han dejado de predicar dentro de la iglesia adventista hoy. Pero el juicio investigador es uno de los temas más maravillosos de la palabra del Señor. Mis hermanos, ¿por qué Dios está haciendo un juicio? ¿Para condenarte a ti? Esperando que Rafael cometa el primer error para darle el cantazo. ¿Ah? ¿Qué ustedes creen, hermano? Dios está haciendo un juicio para vindicar su nombre, para vindicar su carácter. El carácter de Dios, que es su santa y bendita ley. ¿Y quién va a vindicar el carácter de Dios ante el universo? Ante los ángeles que nunca han caído, porque los ángeles que nunca cayeron no saben lo que es pecado. Por eso Dios no envió un ángel para que muriese por nosotros en la cruz de Calvario. Él murió, mandó a su hijo, a su propio hijo, para que tomase nuestra naturaleza. Jesús sabe cuando tú y yo somos tentados, porque Él fue tentado también. O sea que Él entiende nuestros pesares, nuestras luchas, nuestras debilidades, porque Él tomó nuestra naturaleza. Dios va a vindicar su carácter y va a mostrarle al universo, a los ángeles que nunca cayeron,
que su ley es justa, santa y buena. Ustedes saben que los ángeles, lo dice la sierva del Señor, los ángeles que nunca cayeron, habían pensado, ¿sería que Satanás tenía razón o no? Porque él fue arrojado del cielo, pero a lo mejor de pronto sí tenía razón en lo que él planteó allá en el cielo. Pero ellos vieron el disfraz y la mentira de Satanás cuando su comandante en jefe dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Ahí se dieron cuenta las huestes celestiales, hermanos, que Satanás era un perverso, que Satanás era un mentiroso y padre de la mentira. Cristo Jesús, mis hermanos, su nombre va a ser vindicado por ustedes y por este servidor quien les habla. Por eso es importantísimo, hermanos, que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude a vivir una vida justa, santa y buena. Una vida de obediencia perfecta. ¿Por qué, hermanos? Porque el carácter de Dios va a ser vindicado por su pueblo en esta tierra. Por eso Dios está llevando a cabo un juicio investigador, para demostrarle al mundo no caído, a los ángeles celestiales, a los mundos no caídos y a Satanás y a sus ángeles, que su ley sí es justa, santa y buena. Mis hermanos, que Dios nos ayude. Vamos a seguir estudiando el tema del lugar santísimo en nuestra próxima intervención, así que usted no se lo puede perder. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo que estaba dentro del arca en nuestro próximo tema. Habían 3 cosas: el maná, la vara de Aarón y la ley moral de Dios. ¿Qué representa eso? Es muy importante, tenemos que empezar a vivir la experiencia del lugar santísimo, porque Cristo muy pronto ha de regresar y muy pronto ha de soltar su incensario, en el cual está allí en el lugar santísimo intercediendo por cada uno de nosotros. Vamos a ir de rodillas, por favor, hermanos. Bondadoso Padre Celestial, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por este mensaje tan importante. Oh Señor, ayúdanos a no seguir creyendo la mentira de Satanás, a no seguir creyendo que su ley es injusta, de que su ley nadie la puede guardar, de que es imposible mantenerse libre de caer en pecado. Por favor, Padre, reconocemos que en cierto momento de nuestras vidas nosotros fallamos y reconocemos, Señor, de que hemos caído muy profundo en el pecado. Satanás se goza al vernos derrotados, se ríe de nosotros, se burla de Cristo y nuevamente levanta el argumento diciendo: esa ley nadie la puede guardar. Tu gobierno es un gobierno injusto y yo merezco nuevamente ser admitido en el cielo. Oh Padre Celestial, por favor ayúdenos a partir de hoy a empezar a vivir vidas rectas y santas delante de sus ojos. Señor, si hemos fallado en algo, si somos débiles en cualquier cosa, en cualquier aspecto de nuestras vidas, le pedimos que usted nos dé la fortaleza de Cristo Jesús. Como dice el libro de los Efesios, fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el poder de su fuerza. Por favor, Padre Celestial, pongo en sus manos a cada miembro de esta congregación, a cada joven y a cada niño, y ayúdanos, Señor, a apartarnos del pecado, a erradicar el pecado de nuestras vidas y a decir, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Se lo rogamos y se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.